Nuevamente un gusto, mi nombre es Felipe Brito y muchas gracias por la presentación. Yo les voy a hablar un poquito del impacto del ejercicio físico en cáncer, es a lo que me dedico, ya más de 5 años de experiencia en la Fundación Arturo López Pérez. Actualmente me desempeño en la UCI y también soy parte de la coordinación del equipo de prehabilitación. Primero vamos a hablar un poquito de estadística. ¿Qué es lo que nos habla el Plan Nacional del Cáncer de 2018 a 2028, impuesto por el Gobierno de Chile? Primero que todo decir que no tengo conflictos de interés. Principalmente trata de unas estrategias de intervención temprana en énfasis como de prevención para lograr una detección temprana, tamizaje del paciente, ¿cierto? Estadio tumoral, ver cuáles son las intervenciones más acordes en base a la condición del paciente y también a la condición de tipificación del cáncer. Por lo tanto, nuestro diagnóstico y tratamiento tiene que ser de cierta manera accesible, ¿cierto? De alta calidad, y en el caso de que sea una etapificación avanzada, tendremos que optimizar los cuidados paliativos para principalmente dar una buena calidad de vida y evitar la carga socioeconómica que genera a nivel familiar, ¿cierto? Nuestra intención principal como profesionales de la salud va en la investigación científica, los fundamentos que nosotros tenemos para abordar este tipo de pacientes, ya sea desde lo biomédico y del equipo integral, en este caso conformados por enfermeras, kinesiólogos, nutricionistas, fonodiólogos, etc. Va dependiendo también de cada país, ¿cierto? De cómo lo va manejando. Cada país tiene sus estrategias, pero si bien están más o menos definidas a través de la evidencia, es muy importante entender que lo que muestra la evidencia tiene que ser readaptado a la situación actual de cada país, ¿cierto? Como decía el expositor anterior, en México vive una realidad muy distinta tal vez a la que es de Chile. Nosotros estamos en el índice de obesidad y sedentarismo más alto a nivel mundial, y no hacemos nada al respecto, por ejemplo. Otros países tendrán otras maneras de abordarlo en base a su contexto actual, ¿ya? ¿Cuál es nuestra situación actual acá a nivel país? A nivel país, nosotros tenemos que el neoplasma maligno, o más bien llamado cáncer, es nuestra segunda situación de muerte acá en Chile, después de las enfermedades cardiovasculares. Esto en unos años más proyectados, alrededor de 10, 20 años más o menos, va a ser la primera causa de muerte por el índice de que nosotros estamos cada vez con pacientes más añosos. Por lo tanto, los pacientes más geriátricos, por decirlo de alguna manera, van a terminar desarrollando patologías oncológicas. Y a nivel de Sudamérica estamos en el cuarto lugar, con el 21% de porcentaje de muertes atribuidas al cáncer, ¿cierto? Segundo de las causas de muerte, como les dije anteriormente. Y nos posicionamos segundos a nivel de la clasificación de cáncer a nivel mundial. Ahí. Los objetivos del Plan Nacional de Cáncer son claros. Tener ojo con los antecedentes del paciente, ¿cierto? Las enfermedades transmisibles, las crónicas no transmisibles, factores de riesgo, que es donde nosotros principalmente vamos a poder actuar, en el caso nuestro. Lo que es el ciclo vital, ¿cierto? Las políticas del adulto mayor, la exposición ocupacional, las determinantes sociales, etc. Lo que yo quiero que nos enfoquemos de estos objetivos estratégicos que propone el Plan Nacional del Cáncer es en los factores de riesgo. Nosotros lo que podemos ayudar a modificar es la obesidad, el sedentarismo, el tabaquismo y hábitos saludables. Por lo tanto, ¿cómo nosotros podemos contribuir a la salud de este paciente oncológico? El paciente oncológico tiene tres tratamientos principales, que son el pilar fundamental, que es la cirugía en tumores sólidos, quimioterapia adyuvante o neoadyuvante, radioterapia e inmunoterapia en malignidades hemato-oncológicas. Los efectos colaterales no deseados al tratamiento es donde nosotros vamos a intentar actuar a través del metabolismo, que lo vamos a hablar en un ratito más. Y al mismo tiempo, las morbilidades y antecedentes que afecten la calidad de recuperación del post-tratamiento y capacidad funcional del paciente son nuestro pilar a apuntar en una rehabilitación o en una prehabilitación, que también lo vamos a hablar más adelante. ¿Cuáles son los problemas más frecuentes que tenemos que abordar con estos pacientes? Cuando llega un paciente a tu consulta, ya sea en ambulatorio o estás en una UCI o en una sala de hospitalizado, el paciente principalmente va a tener un gran problema principal, que va a ser el dolor asociado a tratamiento o el progreso de la misma enfermedad, que también lo vamos a hablar en un ratito más, las neutropenias que se puedan generar asociadas al tratamiento, las alteraciones del sistema musculoesquelético, trastornos metabólicos, que esto es lo primordial que ocurre a nivel
del microambiente tumoral, que también lo vamos a hablar en un ratito más, las polineuropatías, que principalmente son toxicidades asociadas a quimioterapia, que eso influye en eh, a nivel de sistema nervioso periférico y central, que va a implicar parestesia, ¿cierto? Alteración de la sensibilidad, por lo tanto, en pacientes añosos puede llevar a un riesgo de caída importante. Las metástasis, que también puede ser a nivel sistémico u orgánico, también puede ser a nivel óseo, que también va a ayudar o promover que tengamos mayor precaución con los pacientes adultos mayores. Y la tan hablada fatiga relacionada al cáncer, que va a ser uno de los puntos principales que voy a tratar de abordar en esta presentación. Dentro de los trastornos asociados al sistema musculoesquelético tenemos la sarcopenia. Todos sabemos que nuestra línea metabólica, por decirlo de alguna manera, va en relación a nuestra edad. Por lo tanto, nosotros vamos en decadencia, por decirlo de alguna manera. A menos de que seas una persona con hábitos saludables y con bastante regularidad de actividad física. Eso va a ayudar a que tu metabolismo sea bastante más adecuado, por decirlo de cierta manera, y al mismo tiempo va a implicar que tu sarcopenia o tu disminución de masa muscular sea mucho menor a medida que van pasando los años, o puedas mantener tu cuerpo en buenas condiciones físicas. Eso también se va promoviendo más aún la sarcopenia a través de los ambientes proinflamatorios. Por lo tanto, como en el cáncer nosotros tenemos un ambiente proinflamatorio, va a hacer que la sarcopenia sea aún mayor. La caquexia, en este caso, es un síndrome, perdón, que altera también al sistema musculoesquelético, pero que principalmente se da luego de una patología base, en este caso el cáncer. Es decir, el paciente oncológico pasa de la sarcopenia, cuando empieza a ser más aguda, ¿cierto? O más potente, a un síndrome caquéxico. Y se ve, a ver, como ese paciente. Nosotros tratamos bastantes pacientes de este tipo. Nosotros nos encontramos en esas condiciones. Este paciente que fue operado de una cirugía urológica, nosotros tenemos que tratar de acondicionarlo de la mejor manera posible para que logre hacer sus actividades de la vida diaria. Nosotros apuntamos a eso con este tipo de pacientes y también con los pacientes geriátricos, ¿ya? Entonces nosotros tenemos que tratar de abordar esta sarcopenia, evidentemente con un equipo multimodal. Nosotros trabajamos muy de la mano del nutricionista, en cirugía de cabeza y cuello trabajamos muy de la mano, perdón, con el fonoaudiólogo y con enfermería y médicos. Por lo tanto, es muy importante que nosotros logremos abordar a este paciente de la mejor manera posible y al mismo tiempo, como vamos a tener este trastorno del sistema musculoesquelético, es decir, tienes menos fuerza, ¿cierto? Tus músculos no están tan aptos para poder desarrollar tus actividades básicas, va a ir acompañado de lo que es la fatiga relacionada al cáncer. La fatiga relacionada al cáncer es una sensación subjetiva de persistente angustia, cansancio o el agotamiento relacionado al cáncer o al tratamiento de este con actividades que no debiesen generarte un cansancio mayor, ¿ya? Interfiere directamente en las actividades de la vida diaria de la persona, tiene una prevalencia entre un 7 a un 52% en este tipo de pacientes y tiene una fuerte correlación con la quimioterapia. En el diagrama que se ve hacia su derecha, podemos ver los factores que pueden incidir directamente en la fatiga relacionada al cáncer, que son los tipos de cáncer, ¿cierto? Los factores patológicos, la historia, los antecedentes mórbidos de este paciente, ¿cierto? Las enfermedades bases que tenga, las características demográficas, ¿cierto? La edad, el género, el ambiente en el cual se desarrolla esta persona, y también los tipos de tratamientos a los cuales se vaya a someter. Evidentemente, si nosotros nos sometemos a una quimioterapia, va a ser bastante más desgastante en términos de metabolismo. En una cirugía va a ser un estrés fisiológico que también va a implicar una adaptación por parte del cuerpo y va a implicar en que el paciente, al momento de desarrollar sus actividades básicas, como es moverse fuera de la cama, levantarse, caminar, hacer actividades de mínimo esfuerzo, vaya a sentir una fatiga mucho más fuerte de lo que él debiese sentir. Entonces, aquí tenemos un mini esquema que habla de cómo la quimioterapia afecta directamente la actividad mitocondrial, ¿ya? Lo que ocurre principalmente, a modo de resumen, no quiero andar mucho en esto porque el trasfondo es la actividad física, ¿cierto? Lo que ocurre con la quimioterapia es que afecta principalmente el ADN nuclear y el ADN mitocondrial, generando especies reactivas de oxígeno y de nitrógeno que van a afectar principalmente a la mitocondria. Hacen un daño a nivel de membrana, lo cual internamente a nivel de la célula genera un estrés hiperoxidativo, por lo tanto, la mitocondria propiamente tal tiene un efecto de baja producción de energía, por lo tanto vas a tener menos, por decirlo de alguna manera, combustible para tu cuerpo
y eso va a implicar en una fatiga mucho más abundante. Pasa lo mismo a nivel inflamatorio. Nosotros cuando estamos expuestos a una quimioterapia o un tratamiento oncológico, generamos un ambiente proinflamatorio que lo vamos a abordar en las próximas diapositivas, y el cuerpo, a modo de respuesta a través de las células inmunes, intenta regular esta homeostasis a través de citoquinas inflamatorias que van a intentar regular este ambiente inflamatorio a nivel celular. Y al mismo tiempo, como el microambiente tumoral está compitiendo tanto por el metabolismo a nivel corporal, hace que exista un desorden de esta homeostasis, y más la quimioterapia genera un ambiente nuevamente proinflamatorio porque se desregula esta respuesta de las citoquinas. Por lo tanto, se liberan más a nivel periférico, genera un ambiente más proinflamatorio, y como vimos anteriormente, eso también va a proveer una sarcopenia o un síndrome caquéxico, y al mismo tiempo va a favorecer que el cáncer genera una fatiga mucho mayor en el paciente. Dentro del microambiente tumoral nosotros tenemos imagínense que el microambiente tumoral es como un nuevo cuerpo, un nuevo ser dentro de nosotros. Este nuevo ser lo que está buscando, en palabras muy resumidas, es tratar de consumir todo el metabolismo posible a través de una respuesta que genere a nivel del cuerpo que el tumor necesita la mayor cantidad de metabolismo y no así el resto de los órganos. Por lo tanto, de cómo se compone este microambiente tumoral es un tumor que tiene un ambiente hipóxico, por lo tanto va a tener una baja cantidad de irrigación y va a competir bastante por los nutrientes. Por eso la capacidad que tiene de hacer angiogénesis es muy alta, por lo tanto va a tratar de irrigarse mucho y tratar de consumir la mayor cantidad de nutrientes posible. Es un microambiente que genera una acumulación de metabolitos, principalmente la acumulación de lactato, que la vamos a hablar en un ratito más, y también a nivel de metabólico interno es un microambiente que es altamente glicolítico. Al mismo tiempo, en términos de pH, es un ambiente ácido y, como les dije anteriormente, hipóxico. No sé por qué se me sale la presentación. Ahí sí. Como les dije anteriormente, el microambiente tumoral, abreviado por sus siglas en inglés TME, va a competir por nutrientes, va a generar fenotipos tolerogénicos por este mismo microambiente que se genera. O sea, para sobrevivir en esas condiciones, el microambiente tumoral genera una especie de autodefensa, que son estos fenotipos tolerogénicos, que después, al momento de migrar o al hacer metástasis a nivel orgánica u ósea, hace que sea resistente ante las terapias. Los afecta principalmente la función inmunosupresora de las células inmunes, y se basa principalmente en la fosforilación oxidativa y en la oxidación de ácidos grasos. Esas son sus dos fuentes de metabolismo interno. Entonces, esto es lo que ocurre dentro del microambiente tumoral. Nosotros tenemos una hipoglicemia, ¿cierto? Y la acumulación de lactato en el microambiente tumoral. Lo que ocurre principalmente es que si nosotros, o sea, se ha demostrado en estudios en ratas, todo esto es en estudios en ratas, si es que logramos logramos bloquear los canales que favorezcan la hipoglicemia a través de anticuerpos, se ha demostrado que se genera un estrés a nivel del microambiente tumoral. Por lo tanto, el metabolismo interno que genera ese ambiente no es suficiente para mantener la célula como en homeostasis, por decirlo de esta forma, y el cuerpo es el que busca tratar de compensar a través de la irrigación, cambiar el sistema interno que tiene este tumor, descomponerlo y buscar que lleve a la falla o a la apoptosis. También, al mismo tiempo, se ha demostrado que si es que los tumores mantienen este microambiente generalizado, logran que las células adyacentes, es decir, las células inmunes, el resto de las células que estén invadiendo órganos, lleven al agotamiento celular, que se llama, y también posiblemente a una apoptosis. Por lo tanto, es muy importante tratar de buscar terapias objetivas, en este caso, por ejemplo, bloqueando los checkpoints de glicemia a nivel celular, para que se evite promover este metabolismo interno. Y al mismo tiempo se ha demostrado que con la acumulación de lactato, si nosotros logramos disminuir esta acumulación, también lleva a que se estrese el microambiente tumoral. El metabolismo, como les dije hace un ratito, principalmente este microambiente, para mantenerse como óptimo, es a través de los ácidos grasos. Por lo tanto, si nosotros tenemos un aumento de los ácidos grasos, lo que ocurre internamente en el tumor es que aumenta los depósitos. Por lo tanto, en las células inmunes aumenta este depósito de ácidos grasos y también lleva a la falla. Lo que se busca en estas terapias objetivos para atacar el metabolismo del tumor es inhibir los CD36, que son los precursores de esta oxidación de ácidos grasos,
o también a través de la sintasa. Y lo que busca es optimizar el metabolismo inmunosupresivo, pero de las células inmunes. Es decir, que el tumor no se siga favoreciendo de este metabolismo de ácidos grasos, sino que le demos la prioridad a las células inmunes para que busquen un objetivo antitumoral, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que quiero mostrar con este cuadro de resumen? Es que nosotros a través del estrés oxidativo que se genera a nivel interno, nos va a afectar células, órganos y va a generar un fenotipo de fragilidad. Esto se va a ir aumentado, ¿cierto? O más acentuado a través de enfermedades que sean crónicas, ¿cierto? Por ejemplo, trastornos cardiovasculares, trastornos metabólicos, neurodegenerativos y también el cáncer propiamente tal. A nivel de células, ya hablamos un poquito y va a haber una alteración del ADN, ¿cierto? A nivel proteico, alteración del metabolismo lipídico, ¿cierto? Va a haber una falla a nivel de órganos y sistema, va a generar un ambiente proinflamatorio, se va a generar una sarcopenia, se va a generar una fatiga relacionada al cáncer, va a aumentar los tejidos adiposos versus los musculares de masa magra, por lo tanto, va a estar en una condición no óptima para poder combatir ante esta enfermedad. ¿Qué es lo que nosotros buscamos como fisioterapeutas o como kinesiólogos? Nosotros buscamos que a través del ejercicio hagamos cambios tanto psicológicos de la persona como a nivel metabólico, ¿cierto? Entonces, cuadro resumen de esto que sale a continuación, no voy a ahondar mucho más. Lo que nosotros hacemos a nivel psicológico es generar la autovalencia, aumentar la confianza de esta persona en entender que él o ella puede realizar sus actividades de manera normal, ¿cierto? A través de un abordaje integral. Evitar que caiga en la catástrofe el paciente cuando le dan la noticia de que tiene una enfermedad, un diagnóstico oncológico, tanto el grupo familiar o el grupo social que lo compone, como la persona, tiende a caer en síntomas o signos muy depresivos y de correr mucha ansiedad. Por lo tanto, es muy importante tratar de abordar ese campo también con apoyo psicológico para que el paciente tenga una predisposición positiva ante el tratamiento. Al mismo tiempo, nosotros con el ejercicio físico lo que hacemos principalmente es mejorar la capacidad aeróbica o la capacidad cardiopulmonar, que también lo vamos a abordar más adelante, favorecer o promover la fuerza muscular para que este paciente pueda realizar sus actividades básicas diarias. Y a nivel metabólico, lo que nosotros tratamos de hacer o actuar es reducir las citoquinas que van a promover este ambiente proinflamatorio, ¿cierto? Efectos sobre la inflamación crónica, que es principalmente a través del sistema nervioso central, disminuyendo la norepinefrina y dopamina, y también optimizando o promoviendo la biogénesis mitocondrial. Eso es lo que nosotros necesitamos. Nosotros necesitamos que el cuerpo empiece a generar mayor cantidad de energía para las demandas que nosotros vamos a someter al paciente. Entonces, este es un cuadro resumen muy amigable, es un tanto complejo de entender en primera instancia, pero a fines de cuentas esta es la teoría que se está manejando ahora con el ejercicio físico y cáncer. Si bien la gran mayoría de los estudios se han hecho en ratas de laboratorio, es muy difícil, y también lo vamos a hablar en la última diapositiva que es de discusión, el abordaje con biomarcadores celulares en pacientes oncológicos, por esta teoría de que es una hipótesis de cómo el cuerpo, a través del metabolismo, podría regular el microambiente tumoral, ¿ya? En la primera imagen, déjenme correr esta imagen para acá para mostrarles bien. Tenemos un cuadro de un paciente sedentario, ¿cierto? No sé si se logra ver el mouse. A su izquierda el cuadrito azulito o celeste. Tenemos un usuario sedentario, ¿cierto? Que lo que va a hacer a nivel sistémico es generar un metabolismo o un ambiente para que el microambiente tumoral o este tumor se beneficie de él, ¿ya? El tumor en este momento, como les dije anteriormente, tiende a competir por el metabolismo. Él quiere todo, quiere nutrientes, quiere mejorar su angiogénesis, quiere recibir más sangre, etc. Entonces, si nosotros no le damos como todo el metabolismo en bandeja, por decirlo de cierta manera, el tumor lo que va a hacer es alimentarse de ello y comenzar a diseminarse, ¿ya? Entonces, ¿cómo nosotros tratamos de hacer este abordaje del paciente? Un segundo, ahí lo voy a dejar para que no interrumpa tanto. Nosotros lo que hacemos es que a través del ejercicio agudo comenzamos a hacer lo que todos sabemos hacer. Mejoramos la respiración, empezamos a optimizar el gasto cardíaco, mejoramos el metabolismo a nivel de glucosa, ¿cierto? Y el metabolismo a través de ácido graso. Por lo tanto, nosotros ya le estamos ofreciendo una especie de competencia a este tumor, lo que igual va a incidir principalmente en que la perfusión a este tumor
va a empezar a aumentarse, ¿cierto? Va a llegarle mayor cantidad de oxígeno, van a llegarle mayor cantidad de catecolaminas, va a disminuir esa hipoxia que se genera a nivel tumoral, ¿cierto? Y vamos a empezar a compartirle un poco de estrés fisiológico. Suena un poco controversial, pero lo que nosotros estamos haciendo es que a través de nuestro metabolismo, de estimular nuestro sistema inmune, queremos atacar a este microambiente. Y al mismo tiempo, como nosotros estamos con una competencia de nutrientes, lo que hace a nivel homostático el cuerpo es suplir las demandas de quien, valga la redundancia, demanda más. Es decir, si nosotros tenemos un cuerpo entrenado, es decir, a nivel sistémico, una demanda energética muy amplia, que es lo que se menciona en el cuadro siguiente, cuando nosotros logramos hacer entrenamientos o baterías de ejercicio repetido, nosotros lo que hacemos es que se genera un metabolismo interno que va a activar el hígado, ¿cierto? Los huesos, los músculos, el corazón, va a afectar el tejido adiposo, lo cual va a disminuir el ambiente inflamatorio, lo cual no es amigable para el tumor. Vamos a generar una hemostasis a nivel circular, ¿cierto? Y eso va a afectar directamente al ambiente sistémico del cuerpo. Por lo tanto, también estamos haciendo que este ambiente para el tumor no sea amigable. Y ya cuando logramos hacer esto rutina y hacemos que la persona sea un paciente entrenado, nosotros hacemos que este metabolismo base que estaba principalmente predominando en el tumor cuando eres sedentario, cambie de posición. Es decir, el metabolismo lo que va a tratar de suplir las demandas va a ser a nivel energético, pero a nivel sistémico, no va a priorizar el tumor. Por lo tanto, la angiogénesis que va a tratar de hacer el tumor por este reconsumo de nutrientes no va a ser el óptimo, va a generar falla celular, va a estresar su nivel de metabolismo, que es a través de los ácidos grasos y fosforilación oxidativa, etc. Entonces, nosotros lo que estamos haciendo es estresar a este tumor para que disminuya sus factores de crecimiento, disminuya su nivel metabólico y así podamos atacarlo. ¿Cómo nosotros lo hacemos? A través de ejercicio agudo, como les dije, buscamos un control hemostático, buscamos que en los tejidos, órganos y a nivel celular se optimice ese metabolismo y no que se lo consuma el tumor, y generamos esta adaptación fisiológica. Lo que nosotros queremos a fines cuentas es un ambiente sistémico que sea de efecto antitumoral, ¿ya? ¿Cómo nosotros abordamos esta forma de ejercicio y buscar la protección? Este estudio habla de las natural killers en relación a la protección en cáncer. Lo que maneja, también insisto, estos son estudios realizados en ratas. La teoría que maneja este estudio es que nosotros tenemos un cuadrito muy similar al anterior, que tenemos unos pacientes, perdón, que no son entrenados, son sedentarios, unos pacientes que están comenzando esta fase aguda del ejercicio y ya cuando están entrenados propiamente tal. ¿Qué es lo que habla a nivel sistémico? Es más o menos similar a lo que les hablaba anteriormente. Lo que busca es que este ambiente proinflamatorio que se genera a nivel celular, que favorece al tumor, vaya a disminuir la posibilidad de diseminación, o en este caso de metástasis. Lo que nosotros hacemos a través del ejercicio es promover el sistema inmune, ¿cierto? Generamos que las células inmunes logren hacer su efecto antitumoral o protectivo, y a través de la circulación, de mejorar el output cardíaco, ¿cierto? Hacemos que estas células que son promovidas por que son los natural killers, a través del metabolismo, como estamos optimizando nuestra función de las células inmunes con función antitumoral, hacemos que esas células viajen, se acoplen al tumor a través de la mayor perfusión que va a recibir este tumor y evite la posibilidad de diseminación, ¿ya? Es decir, que se propague. Nosotros necesitamos que estas natural killers lleguen al tumor, provoquen la falla y eviten migrar a otros órganos, ¿ya? Entonces, los efectos reguladores que nosotros buscamos con el ejercicio son físicos y endocrinos, como le mencioné hace un ratito, generar un estrés metabólico del ambiente microtumoral, ¿cierto? A través de estas especies reactivas de oxígeno, prevenir las metástasis, de cierta manera, y controlar la inflamación sistémica, como lo hablamos en la diapositiva anterior. ¿Cómo logramos cómo regulan o cuál es la función reguladora que tienen estas natural killers? Son unos subtipos de linfocitos, por lo tanto son unos respondedores rápidos. Contribuyen a una reducción de crecimiento tumoral entre un 50 a un 60%. Insisto que estos estudios son realizados en ratas. Y buscan que la respuesta inmune se dé a través de las citoquinas para regular este ambiente proinflamatorio. Por lo tanto, nosotros vemos que al momento de que exigimos físicamente a un paciente, tenemos tres tipos de células que se van a ir estimulando a nivel inmune, ¿ya?
y a nivel circular. Por lo tanto, nosotros nos damos cuenta que en las fases agudas del ejercicio, a través de o sea, son las principales que actúan para lograr esta distribución celular, son las catecolaminas, y vemos que en las primeras, hasta las primeras 3 horas de ejercicio aproximadamente, las natural killers son las que están predominando la respuesta inmune ante algún tipo de situación viral, situación de bacterias o, en este caso, de cáncer. Es decir, van a ir a defender esto. Al momento de que nosotros paramos de hacer ejercicio, es decir, nosotros manteniéndonos activos constantemente, lo que hacemos es que al momento del reposo, las mioquinas, que están estimuladas, ¿cierto? Porque activamos fibras musculares, sean las encargadas de que esta redistribución de las células inmunes llega a todo el cuerpo a nivel de reposo también. Entonces nosotros, al mantener un metabolismo entrenado, hacemos que nuestro sistema inmune constantemente esté activo ante este tipo de situaciones. Y si si se dan cuenta, al momento de hacer ejercicio predominan los natural killers, después vienen las células T y las células B. Al momento de que nosotros entramos al reposo, existe un cambio de curva. Las natural killers ya tienden a bajar su nivel de estar circulantes por el sistema, ¿cierto? Y predominan las células B. Por lo tanto, nosotros tenemos que hacer que esta respuesta se genere rápida a través del ejercicio, ¿cierto? Por las natural killers, y después mantengamos una hemostasis con predominio inmune. ¿Cómo actúan las mioquinas? Lo que le decía recién. Nosotros tenemos un proceso de recuperación y regulación después a través de estas células que van a hacer que la circulación, ¿cierto? O la perfusión general siga funcionando. Por lo tanto, las mioquinas se van a encargar de que estas células natural killer, ¿cierto? Sigan en el sistema circulatorio, por decirlo de cierta forma, y logren cumplir la función antitumoral, ¿ya? Es decir, esto estamos hablando ya en el reposo después de haber tenido una intervención de actividad física. Esta es una tabla más o menos resumen que demuestra cómo existe la reducción del tumor, del crecimiento tumoral, ¿cierto? En los distintos tipos de cáncer. Bueno, lo que voy es que existe evidencia a nivel de, insisto, estudios de rata, y esto también nos limita mucho poder ejecutarlo en pacientes oncológicos. Nosotros hemos tratado, principalmente una colega, en la fundación, intentar hacer estudios con los tipos de pacientes. Evidentemente la pandemia nos ha limitado bastante, pero queremos hacer estudios de actividad física y biomarcadores. Existe mucha evidencia que avala este tipo de intervenciones, ¿cierto? Y que podría dar resultados, pero tenemos poca población humana. Por lo tanto, no podemos decir que esto es 100% verdad en nuestro sistema, en nuestro metabolismo, pero el de ratas es muy parecido al nuestro, por lo tanto nos da un factor a creer que esta hipótesis es relativamente verdadera. Y lo vamos a ver en unos estudios más adelante, que tiene bastante que ver. Entonces, ¿en qué momento actuamos nosotros? Cuando el kinesiólogo, en este caso, cuando el profe de educación física, cuando el nutricionista, cuando se mete el psicólogo, ¿en qué momento nosotros podemos abordarlo? Que nosotros tenemos un problema, sobre todo acá en Chile, que todavía lo vemos todo muy biomédico. Estudios desde el 98, más o menos, hablan de lo que es una intervención aguda de calidad. Nosotros al principio teníamos 3 tipos de abordaje, que era el abordamiento usual, que era el tratamiento biomédico propiamente tal, es decir, tú vas al médico, diagnosticado cáncer, ok, vamos a empezar con un tratamiento de cirugía o quimioterapia, nos vemos en 3 semanas más. Después se comparó ese tipo de abordaje versus uno de educación, es decir, la misma situación, pero el médico en este caso, o el oncólogo, le explicaba cuáles eran los beneficios, cuáles eran las posibles consecuencias de este tratamiento y cuáles eran las posibles sintomatologías que éste podía desarrollar. Por lo tanto, el paciente podía demostrar una mayor adherencia a este tratamiento y podría prepararse un poquito más, ¿cierto? Pero no existía un análisis de base de este paciente para ver cuál era la terapia más adecuada para él, ¿cierto? Nosotros sabemos que existen 1.000.000 de quimioterapias, 1.000.000 de intervenciones de radioterapias, 1.000.000 de tipos de cirugías para tratar ciertos tumores. Y después, a medida que fueron avanzando los estudios, se dieron cuenta de que existía un dato muy importante que no lo valoraban mucho los médicos o los tratantes en la oncología, que era establecer un patrón base de este paciente para ver cuál era su estado funcional inicial y a raíz de eso someterle a un tratamiento oncológico. ¿Qué se hace en este caso?
se demostró que este tipo de abordaje, es decir, el tratamiento habitual, más una prehabilitación de asesorías e intervenciones o de abordajes, logra que el tratamiento, o sea, el paciente oncológico tenga una mejor adherencia al tratamiento, presente menor cantidad de comorbilidades o de efectos secundarios no deseados del tratamiento oncológico y presenta una mejor tolerancia al tratamiento en términos de que este tratamiento que se le ofrece al paciente, ya sea de quimioterapia o cirugía, sea más efectivo. Entonces, nace el concepto de prehabilitación. La prehabilitación en términos simples es preparar a un paciente o a una persona para tolerar un evento de estrés fisiológico y que este estrés fisiológico no descompense la hemostasis corporal que tiene el individuo. Entonces, nosotros entramos en una discusión, de cierta manera, con todas estas revisiones de papers, de información a nivel mundial, en decir, ¿qué es mejor entonces? ¿La prehabilitación o la rehabilitación? Si nosotros lo llevamos al baseline funcional del paciente, que es lo que nosotros necesitamos mejorar u optimizar, lo que nosotros queremos es que el paciente sufra la menor cantidad de consecuencias posibles al tratamiento independiente que se vaya a realizar, ya sea oncológico, traumatológico, cirugía, cardiovascular, etc. Por lo tanto, lo que nosotros hacemos en la prehabilitación es que al momento del diagnóstico, ¿cierto? Buscamos la derivación de este paciente para que antes del tratamiento nosotros lo empecemos a preparar a través de, en este caso la parte kinésica, a través de actividad física. Nosotros lo que necesitamos es que este metabolismo del paciente predomine, funcione, sea mucho más alto. Cosa de que al momento venga el tratamiento agudo, esta fase, existe un declive de la funcionalidad del paciente en términos metabólicos y en términos funcionales. Por lo tanto, al momento después de recibir o la sobrevida, ¿cierto? Después del tratamiento, buscar nuevamente llegar a esta funcionalidad base que tiene el paciente, en la rehabilitación lo vas a lograr, pero a mucho más tiempo. Sin embargo, si tú logras estimular a este paciente, mejorar su metabolismo, recibir el tratamiento, va a tener su declive, lo que puedes hacer es con la rehabilitación es mantener ese estado funcional, o promoverlo, mejorarlo. Entonces lo que nosotros hacemos es que ese estrés fisiológico no sea un impacto mayor a la funcionalidad del paciente versus la rehabilitación, que lo que hace es mantener en la base del paciente, no actuar, recibir ese declive funcional y evaluar las posibilidades terapéuticas que tengas para volver a su funcionalidad, que te va a costar mucho más. Entonces, que en términos de prehabilitación o rehabilitación, siempre va a ser mejor abordar a un paciente en el ambiente de prehabilitación, es decir, prepararlo ante este estrés. ¿Cuáles son programas de entrenamiento? Son programas completamente simples. A los que les gusta el ejercicio va a ser prácticamente un entrenamiento funcional, pero tiene una característica muy importante. El entrenamiento en sí va a ser habitual, sentadillas, squats, estocadas, lo puedes hacer con implementos para mejorar fuerza, resistencia. Lo que tú quieras hacer, tú tienes que predominar la principal falla, por decirlo, de este paciente. Ejemplo, si nosotros sometemos a un paciente a un test de marcha de 6 minutos y vemos que no lo logra completar por debilidad muscular en extremidades inferiores o por una falta de capacidad aeróbica, vas a atacar eso principalmente en tu programa. Por lo tanto, tú puedes trabajar con peso corporal, puedes trabajar con mancuernas, ¿cierto? Optimizar la fuerza, dependiendo de lo que tú hayas pesquisado en tu evaluación funcional. ¿Ya? Son programas súper simples, no tienen ningún protocolo porque principalmente el paciente oncológico no lo puedes protocolarizar, son dependientes de cada metabolismo base y por lo tanto lo más importante de todo es que cada paciente es individualizado, ¿ya? Lo más clave de estos programas son que tienen que sí o sí componerse de un ejercicio que predomine, en este caso resistencia o fuerza, ejercicios aeróbicos, ejercicios que impliquen flexibilización o elongación, y después dar un día de descanso, ¿ya? Entonces, ¿cómo nosotros dosificamos este programa de entrenamiento? Es a través del FIT Principle, que es la frecuencia, intensidad, tiempo y tipo, lo que les decía anteriormente. La frecuencia es los días por semana que yo voy a realizar, puedes hacer programas de prehabilitación que sean de 5 días seguidos, dependiendo del tiempo de intervención que tengas previo a la intervención oncológica, en este caso, en mi caso por lo menos. La intensidad, cuán vigoroso o demandante puede ser la actividad realizada, se ha demostrado que
en tiempos de costo-efectividad, siempre va a ser mejor someter a un ejercicio anaeróbico o vigoroso al paciente en términos metabólicos, pero tienes que tener precaución con la capacidad aeróbica que tenga este paciente o tolerancia, ¿cierto? Como les dije anteriormente, nada es protocolarizado, todo es individualizado. El tiempo que vas a someter a este paciente al programa es la duración de actividad del ejercicio propiamente tal. Es decir, lo vas a hacer los, no sé, lunes, miércoles y viernes, 1 hora diaria, van a ser 30 minutos, van a ser 1 hora y media, dependiendo de la dosificación, tiempo y disponibilidad que tú dispongas. Y el tipo de ejercicio, lo que les hablé recién. En la modalidad de la actividad puede ser aeróbico, de fuerza o flexibilidad, anaeróbico, etc. Ahí es libre dispuesto. Pero este es el pilar para elaborar un programa de entrenamiento. En el caso nuestro, insisto, a paciente oncológico. ¿Cuáles son las respuestas adaptativas del ejercicio de resistencia o aeróbico, ¿cierto? O endurance. Esta tabla de resumen, lo que quiero que se queden con él, más que llenarlos de información, es que nosotros tratamos de abordar esto, el V2 peak. Nosotros tratamos de hacer de que el consumo de oxígeno peak del paciente, nosotros jamás vamos a hablar de un V2 max en un paciente oncológico. Nosotros no lo podemos llevar al estrés al paciente, ¿ya? Lo tenemos que entrenar para que ese estrés se demore en llegar. Eso es lo que nosotros buscamos. En un análisis de test cardiopulmonar, que luego vamos a hablar en un ratito más, habla de buscar el umbral anaeróbico de este paciente. Es decir, que ese umbral anaeróbico se demora en llegar, que es el momento como, entre comillas, de quiebre para que el paciente llegue a la fatiga y ya se rinda, ¿ya? Por eso nunca hablamos de un V2 max o una frecuencia máxima, sino que hablamos de un V2 peak, ¿ya? Que es de cada paciente. Entonces, a través de estos ejercicios lo que nosotros hacemos es mejorar la capacidad aeróbica a través del V2 peak. Los ejercicios de resistencia no afectan directamente el V2 peak, pero sí mejoran el fitness del paciente, ¿cierto? En términos de capacidad de tolerancia, ¿ya? Necesitamos hacer que a través de los ejercicios de resistencia o de fuerza mejore la performance muscular, y a través de los ejercicios aeróbicos, y también va de la mano con la resistencia, y también los anaeróbicos, mejoremos este metabolismo base del paciente. No se ha demostrado que, o sea, evidentemente va a tener un impacto en el índice de masa corporal, pero todos sabemos que el IMC, de cierta manera, si bien tiene mucha evidencia, es un tanto mentiroso porque no discrimina peso a nivel sistémico, no discrimina peso de huesos, no valora lo que nosotros realmente queremos, que es hacer el versus de masa magra versus grasa. Existe evidentemente una alteración de baja de peso, ¿cierto? Optimiza la densidad mineral a nivel ósea, pero lo que quiero que lo que se queden es que nosotros trabajamos a nivel cardiopulmonar, logramos mejorar la calidad del músculo, ¿cierto? En términos de fuerza y masa. Hacemos o logramos cambios sistemáticos, como lo veíamos en las diapositivas anteriores, del sedentarismo, ejercicio agudo y ejercicio ya como fit, por decirlo de alguna manera, o un sujeto entrenado, y mejoramos también la calidad de vida a nivel de que disminuye la sintomatología de la patología en sí, optimiza el estatus funcional, ¿cierto? El estado funcional de este paciente y la percepción general de salud de la misma persona. Es decir, la persona se siente bien consigo mismo, se siente más autovalente, más autoeficiente, ¿ya? Como en la evolución de la actividad física en las actividades de la vida diaria. Nosotros tenemos que apuntar a eso. Nosotros cuando tratamos a un paciente, como también lo dijo el ponente anterior de México, nosotros con este tipo de actividad física en población oncológica no queremos lograr un atleta de alto rendimiento. Yo lo que quiero es que esta persona logre desempeñarse en sus actividades básicas de la vida diaria de la manera lo más simple posible, ¿ya? Por lo tanto, que él pueda volver a su trabajo, que pueda reinsertarse en las actividades que él realiza o ella realiza en su casa, que pueda volver a estar con sus hijos, que pueda volver a ir al parque y no cansarse, no verse limitado en esas actividades básicas, ¿ya? Entonces, en este estudio se hizo un análisis de cuáles de las actividades, que en este caso eran ocupacionales, del quehacer del hogar y del deporte, cuáles eran las más afectadas. El total de la actividad física disminuyó de 27 horas semana, previo a la cirugía a 26 a 12 meses y se mantuvo a los 24 meses. El MET, ya lo sabemos, gasto metabólico, ¿cierto? Necesitamos que las actividades que nosotros realizamos sean a un menor gasto de METs posible para implicar que la fatiga relacionada a ese tipo de actividad no sea la más alta.
La actividad ocupacional disminuyó de 79 METs hora, ¿ya? Y a los 12 meses, ya a los 24 meses, de 12 a 21. La actividad deportiva disminuyó de 13 METs y la actividad doméstica disminuyó de 35 METs a 29-27 METs. Por lo tanto, si vamos acá al cuadrito que se ve a su derecha, ¿cierto? En los niveles de actividad física valoradas con METs, a través de los meses, con el seguimiento de estos pacientes, la que se vio mayormente limitada fueron las de deporte, porque es la que necesitamos que realicen mayor cantidad de ejercicio posible para poder adaptarlo a eso. No todas las personas hacen deporte, por lo tanto, es una de las actividades que más nos cuesta como que el paciente logre volver a tolerar. Sin embargo, las que demostraron mayor cantidad de gasto metabólico, si es que no eran seguidas de cierta manera, eran las de cuidados de quehacer del hogar y las de ocupación. Esas son las que nosotros más tratamos de trabajar para que el paciente pueda volver a su quehacer diario, ¿ya? Por lo tanto, tenemos que hacer esta diferenciación de lo que nosotros queremos abordar con el paciente en base a la fatiga, ¿ya? ¿Cómo nosotros hacemos la estructuración de un programa de prehabilitación? Nosotros principalmente lo que hacemos es una valoración del estado basal, como les dije, y salía en el cuadro anterior de prehabilitación versus rehabilitación. Nosotros tenemos que ver en qué estado funcional está el paciente. Nosotros cuando llega a nuestro ambulatorio lo que hacemos es, obviamente, la evaluación de signos vitales, pruebas funcionales, apreciación psicológica y nutricional para una derivación pertinente y el nivel de fatiga que presente el paciente. ¿Cómo nosotros vemos la capacidad funcional de este paciente? A través del test de marcha de 6 minutos, estamos en vías de validación para paciente oncológico en este momento. La pandemia nos ha limitado un poquito más con el tiempo, así que nos vamos a demorar un tiempo más, pero estamos en vías de. Nosotros por temas de espacio utilizamos el protocolo YMCA, que es de cicloergómetro. También si tienes la disponibilidad puedes hacerlo a través del test de Bruce, ¿cierto? Por treadmill o cicloergómetro también. Y si tienes la posibilidad, que nosotros también lo estamos gestionando, es tener un test cardiopulmonar a través de análisis de gases. La valoración objetiva es a través de cargas incrementales, en este caso del YMCA y eventualmente también en la funcionalidad con el CPET. Y la actividad física es el programa que les hablé hace un ratito. Ejercicio de resistencia, fuerza muscular, siempre control motor por estas polineuropatías o las citotoxicidades que se pueden ver por quimioterapia y las flexibilizaciones para tener un periodo de recuperación. ¿Cómo nosotros evaluamos el nivel de fatiga? A través del inventario Veré sobre fatiga, que está validado en Chile. Es un cuestionario muy simple que habla de, dependiendo de las actividades que realice el paciente, el nivel de fatiga que éste vaya mencionando. Es muy importante la educación, porque muchos pacientes dicen, es como el EVA, ¿cuánto te duele? ¿O cuán cansado te sientes? No, me siento un 9 de 10, pero está muerto de la risa hablándote, puede mantener una conversación, entonces tienes que ser muy incidente en la educación de ese paciente. La capacidad funcional, como les dije, lo vemos a través del test de marcha, YMCA o CPET. El test de marcha nosotros lo aplicamos a través de la distancia del paciente recorrida, lo pasamos a una ecuación y nos va a dar el V2 max o peak que va a tolerar este paciente en la prueba, ¿ya? El YMCA, voy a ir un poquito más rápido, pero no habrá tiempo para las preguntas principalmente. La capacidad funcional nosotros lo medimos a través del YMCA, vemos a través de cargas incrementales, que son de esta manera, ahí. Vemos el nivel de frecuencia cardíaca base que llega al paciente a la consulta. En base a eso nosotros elaboramos el tipo de carga que se va a someter, que es a través de kilobits, pero nosotros lo damos por watts, lo transformamos a watts porque nuestra bicicleta va en eso, y vamos sometiéndolo a las cargas. Al momento que el paciente llega al pic de la carga, o frecuencia cardíaca que lo sobrepase, nosotros lo agregamos a este gráfico y nos da un estimado que es indirecto del consumo de oxígeno que realiza el paciente. Eso nosotros lo hacemos al principio y al final del programa. Los tipos de ejercicios que nosotros, o las bases que nosotros tenemos en el programa, son de resistencia, fuerza, control motor y flexibilización. Ejercicios que ustedes manejan al revés y al derecho por ser personal de la salud en relación a la actividad física y también profes, nutricionistas, etc. ¿Cuáles son los outcomes que nosotros vamos a buscar optimizar en este tipo de pacientes? Perdón, que voy a tanto la pantallita. Mejorar lo cardiovascular, músculo esquelético respiratorio, neurológico, metabólico, endocrino e inmune. Ya hablamos de todo esto, lo principal que nosotros vamos a tratar de actuar y objetivar es el consumo de oxígeno, ¿cierto? Y mejorar la performance muscular de los pacientes.
En los tipos de cáncer, nosotros acá tenemos un estudio que es muy interesante. Ve cómo la actividad física no es dependiente del tipo de cáncer que tengas, sino que es individualizado. Y lo vamos a ver en la próxima diapositiva. Si bien son varios números, insisto en que nosotros tratamos de basarnos en el consumo de oxígeno, ¿cierto? Frecuencia cardíaca, que nos va a dar también un estimado del trabajo metabólico que realiza el paciente. La capacidad del mismo corazón, ¿cierto? El output, el gasto cardíaco y la sensación de fatiga. Nosotros vemos que en este estudio se tomaron distintos tipos de cáncer, cáncer de mama, próstata, hemato-oncológicos, colon, ginecológicos, de cabeza y cuello, por decirlo de alguna manera, y de pulmón, que estos son de glándulas y todo el tema, endocrinas. Lo que más rescató en este estudio es que nosotros vemos que en el cáncer de mama, próstata y colon fueron los mayores cambios significativos en términos de consumo de oxígeno, y hemato-oncológico también. Y en temas de cambios de sensación de fatiga, el hemato-oncológico, ginecológico y de pulmón fueron los que mostraron un mayor progreso, por decirlo de alguna manera, en términos de disminución de sensación de fatiga ante actividades básicas. Entonces, lo que nos avala de que al aumentar la capacidad cardiorrespiratoria, nosotros disminuimos la sensación de fatiga y al mismo tiempo optimizamos el metabolismo del paciente. Estos son parte de los pacientes que se someten al programa. Aquí los tenemos en la bicicleta. Pucha, este video no funcionó, es un poco antiguo. Este es el espacio que nosotros contamos, es una consulta muy pequeña. Tenemos el ciclogrómetro para hacer el YMCA, trabajamos con TRX, ejercicios de resistencia y fuerza, ejercicios de flexibilización, trabajamos individualizado por temas de espacio y también porque necesitamos estar ahí con el paciente para poder identificar cuáles son los posibles problemas. Trabajamos con peso funcional, trabajamos equilibrio y control motor, primero siempre con apoyo por los riesgos de polineuropatías, paciente añoso con riesgo de caída también, por lo tanto es muy importante progresar de a poco en alterar la base de sustentación o de estabilidad. Y nosotros trabajamos ejercicios también de coordinación y de activación motora. Nosotros trabajamos mucho con el core, trabajamos mucho en la estabilización, trabajamos mucho en la coordinación motriz y trabajar mucho en excéntrico, ¿ya? Puedes, como te digo, siempre trabajar también fuerza muscular, no hay ningún inconveniente con eso, ¿ya? ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Esto. Nosotros hacemos que el primer paciente que llega a la UCI se someta a un programa de movilización temprana. Nosotros tratamos de, dependiendo del tipo de cirugía, hablamos con los médicos y todo, que se sometan a una activación temprana desde las 4 a 6 horas más o menos, ¿ya? Nosotros no contamos con kinesiólogo de noche, por lo tanto los trabajamos solamente de día. Nosotros hacemos que el paciente trate de llevar su nivel funcional lo más independiente posible, independiente de los elementos invasivos que tenga. El nivel de asistencia lo va determinando cada colega a raíz del Functional Scale, que nosotros lo utilizamos en UCI. Y vemos que este paciente se sometió a un programa efectivamente de 10 semanas de 4 semanas de prehabilitación, 3 veces por semana, 1 hora, con énfasis en anaeróbico. Y el paciente prácticamente que es una esofagectomía, que generalmente se demoran entre 15 a 20 días en salir de alta hospitalaria. El paciente logró irse en 2 días de la UCI y se fue en 10 días en total. Entonces lo que nosotros estamos haciendo también y demostrando a nivel de institución es que estamos disminuyendo la estancia hospitalaria. Pasa lo mismo acá, el paciente levantado, pueden ver que tiene 3 drenajes pleurales, elementos invasivos, múltiples vías, invasión de catéter peridural, ¿cierto? Y el paciente incluso se subía hasta la bicicleta. Entonces, nosotros lo que tratamos de hacer es acondicionar este metabolismo para también favorecer la cicatrización, ¿cierto? El aporte de nutrición, que en este caso también el paciente está recibiendo por gastro, por sondas nasogástricas también. Entonces, nosotros necesitamos que este aporte de nutrición sea mucho más efectivo y su recuperación sea mucho mayor. Entonces, llegando a la última diapositiva, esto es de discusión. Lo que les comentaba al principio es que nosotros tenemos un paradigma en términos de ejercicio oncológico porque nosotros tenemos mucha dificultad para hacer pruebas observacionales o análisis observacionales a través de humanos. Nosotros nos basamos mucho en lo que son estudios en ratas por términos de un metabolismo más o menos similar. Necesitamos realizar más estudios en población oncológica, necesitamos validar herramientas que están, valga la redundancia, validadas a nivel internacional para evaluar capacidad funcional en pacientes oncológicos chilenos por nuestra realidad. Necesitamos como potenciar la evidencia que va a beneficiar a nuestros pacientes tanto del ambiente físico como del ambiente integral. Necesitamos que la actividad física siga demostrando los beneficios y resultados positivos que tiene
a nivel de complicaciones en el abordaje del paciente oncológico, y el impacto que nosotros buscamos principalmente es trastornar el ambiente metabólico y proinflamatorio que tiene el microambiente tumoral en una fase previa a tratamiento. Y luego ya es reacondicionar y llevar a la base funcional lo más pronto y fácil posible. Y como siempre lo he dicho, termino siempre mi presentación diciendo que el ejercicio es salud. Nosotros no hacemos ejercicio para bajar de peso, nosotros hacemos ejercicio para mejorar y optimizar el metabolismo, cosa de que nuestro cuerpo tenga un ambiente más amigable y pueda conllevar nuestras actividades. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti por tu presentación, por tu tiempo. Y bueno, vamos a proceder ahora a efectuar algunas preguntas que han ido llegando. ¿Sí? Macarena Artigas Arias dice, hola, ¿cuáles son las referencias utilizadas en la presentación para describir el metabolismo de la célula cancerígena? Las referencias principalmente, para hacer llegar, las tenemos... Bueno, el metabolismo, tenemos estudios desde el 2012 en adelante de microambiente tumoral. Como te decía, no podemos llevar a poder hacer análisis con biomarcadores porque una de nuestras principales complicaciones, tengo esa de ejercicio de regulación de natural killers, tenemos evidencia a nivel de los estrés oxidativos en relación al ambiente proinflamatorio que se genera, tienes evidencia respecto al nivel metabólico que se puede generar a nivel musculoesquelético y trastornos del sistema nervioso central. Te puedo hacer llegar, si quieres, 300 papers que tengo, pero la verdad es que traté de hacerlo un poquito más basado en monografía, ¿cierto? Más que hablar de papers todo el rato, porque creo que es un interés más público de cómo nosotros podemos abordar a este paciente y la evidencia está. No tengo ningún problema en hacer llegar los documentos. Pero existe mucha evidencia a nivel de Canadá, en Estados Unidos y Alemania y Holanda son los que llevan, como por decirlo de alguna manera, la batuta de estudios en pacientes oncológicos, sobre todo en paliativo, mucho en paliativo. ¿La obesidad como condición inflamatoria aumenta el crecimiento tumoral? Mira, en términos de crecimiento tumoral, no podríamos decir que crece propiamente tal, pero sí hacemos que el ambiente proinflamatorio sea más beneficioso para el tumor. Insisto que nosotros estamos con este microambiente tumoral haciendo una competencia, ¿cierto? El tumor quiere abordar todos los nutrientes, quiere como comerse el metabolismo. Entonces, si nosotros tenemos un paciente sedentario, lo que hacemos es que ese metabolismo no ofrezca resistencia. Hacemos que a través de la obesidad, ¿cierto?, se genere un ambiente proinflamatorio. Entonces, como lo que estás haciendo a través del sedentarismo es que tú le des al tumor todo en bandeja. Sí, es como potenciar el crecimiento al final, ¿no? O sea, que estáis dándole todo, le estás dando todo. Pero no se puede, no podemos decir que, así como estrictamente, así como por estudios, diga que, ok, paciente obeso, el tumor crece en un 80% más. Es la hipótesis que debería ser. ¿Ya? Pero no podemos decir así tajantemente que sí, paciente obeso va a crecer más. Nosotros tenemos pacientes caquéxicos que hemos visto en pabellón que han sacado tumores hasta de 3 kilos. Y es un paciente delgadísimo. Tiene peritoneo, es como la poncherita cervecera. Imagínate que sacan la poncherita cervecera. Y es un paciente delgadísimo. Y hay pacientes obesos que le sacan tumores de 3 centímetros. Entonces no podríamos decir que esta gente, pero sí lo favorece. ¿Esas mioquinas se liberan durante el ECOPE? ¿Exceso de consumo de oxígeno post-ejercicio? No necesariamente, sino que es como el metabolismo residual. Tú lo que estás haciendo a través de someterlo a un ejercicio va variando dependiendo de si es que lo haces un ejercicio anaeróbico o aeróbico. Principalmente nosotros lo hacemos a través de frecuencia cardíaca peak del paciente. Hacemos que este metabolismo lo llevemos al máximo, dependiendo del tipo de ejercicio que tú lo estés sometiendo. Y lo que hace es que el efecto residual que genera a nivel de células inmunes haga que la mioquina sea el encargado de seguir con la recirculación. Es como un paso. ¿Ya? Primero son las catecolaminas y después pasan las mioquinas. ¿Cómo trabajan con los pacientes en remisión? La incorporación del ejercicio físico a sus hábitos de vida. Teniendo en cuenta la importancia del ejercicio en la habilitación del paciente y la disminución de enfermedades asociadas al cáncer. En términos del paciente, si entendí bien la pregunta, es como cómo lo abordo yo para que puedan volver a su ABD, ¿cierto? Sus actividades de la vida diaria, y cómo yo, al mismo tiempo, a través del ejercicio físico, ayudo que las enfermedades, por ejemplo, crónicas, no predominen sobre la enfermedad propia del cáncer.
Como lo dije en la presentación, la idea es pesquisar primero, en términos de las actividades de la vida diaria, cuáles son las principales limitaciones del paciente. Eso es lo que tengo que limitar primero. Por ejemplo, en un cáncer de mama con una disección de ganglios, lo más probable es que tenga un ROM alterado de la glena humeral, por lo tanto va a tener una limitación de la abducción de hombro, de rotación interna-externa, ¿cierto? De elevación sobre cabeza, por lo tanto, lo más probable es que yo tenga que trabajar ese tipo de complicaciones principales para que después pueda hacer su quehacer diario, ¿cierto? Al mismo tiempo, yo lo trato de acondicionar para que después, cuando ella pueda o él pueda realizar sus actividades básicas, no sienta este fatiga relacionada al cáncer que lo limite a hacer ciertas actividades y no todo lo que él quiere. Y al mismo tiempo, yo a través del acondicionamiento, ya sea previo o post tratamiento oncológico, lo que yo estoy haciendo es que este paciente pueda hacer su quehacer diario a través de que, manteniendo un buen metabolismo, manteniendo una buena activación, un paciente entrenado disminuye el ambiente proinflamatorio, por lo tanto, sigo en que a través de que se le haya hecho cirugía, quimio, radio o inmunoterapia, el paciente disminuya su porcentaje o posibilidad de diseminación. ¿Ya? Eso es lo que nosotros hacemos, mantenerlo entrenado para que se disminuyan las posibilidades de un factor de crecimiento, que disminuyan las posibilidades de una diseminación, una metástasis, etc. Eso es lo que nosotros hacemos. Queremos agradecerte nuevamente por tu tiempo. De nada, muchas gracias a ustedes.